Buenas tardes, mi nombre es Evila Díaz López, el código es 63321-837 del grupo 15109A, raya 471, con la tutora Edith Alejandra Carreño. El tema que se va a hablar hoy es fundamentos químicos y biológicos, biomembranas y organeles celulares y metabolismo celular. Las principales moléculas orgánicas son carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos. Voy a hablar de los carbohidratos. Los carbohidratos son macronutrientes, tienen una estructura constituida por hidrógeno, oxígeno y carbono. Los carbohidratos son uno de los principales nutrientes en nuestra alimentación. Estos ayudan a proporcionar energía al cuerpo. Se pueden encontrar tres principales tipos de carbohidratos en los alimentos, como son los azúcares, los almidones y fibra. La fórmula general de los carbohidratos es CH2O, paréntesis N. La estructura química de los hidratos de carbono dependerá del tipo de azúcar que se trate. Las funciones. La principal función de los hidratos de carbono es energética, suministran energía que se aportan en forma de glucosa. Los carbohidratos también ejercen una función energética de reserva. Después de la absorción de la glucosa, una pequeña porción de esta se almacena en los músculos y otra parte en el hígado, que servirá para evitar glucosemias hipoglicemias cuando los niveles de glucosa en sangre sean bajos. Funciones. Mantienen diversas funciones básicas como la contracción muscular, la digestión y la asimilación de nutrientes o el mantenimiento de la temperatura corporal. Tienen una función plástica o estructural, es decir, algunos glúcidos forman parte de tejidos fundamentales como por ejemplo el ADN y el ARN o las membranas celulares. Los carbohidratos se pueden dividir en 4 grupos. La clasificación son monosacáridos, que están formados por una sola molécula, es la forma más simple, los glúcidos y no se pueden hidrolizar. Disacáridos. Los disacáridos están formados por 2 monosacáridos y a este grupo pertenecen los carbohidratos que se encuentran comúnmente en el medio natural como la sacarosa, que es el mismo azúcar, lactulosa, azúcar de la leche, maltosa y por la fermentación de cebada y la fructuosa. Oligosacáridos se componen de 3 o 9 moléculas de monosacáridos. Polisacáridos son estructuras compuestas por más de 10 monosacáridos. Estas pueden ser ramificadas o no y corresponden a sustancias como el almidón y el glucógeno, entre otras. Lípidos. Los lípidos son un conjunto de moléculas orgánicas compuestas de carbono e hidrógeno, oxígeno, fósforo, azufre y nitrógeno. Son nutrientes con determinadas funciones orgánicas. Son biomoléculas, algunas son flexibles, rígidos, aromáticos, lineales, con estructura de anillo, etc. Están formadas principalmente por ácidos grasos y glicerina u otros alcoholes. Las funciones constituyen la principal reserva energética del organismo. Sabido es que 1 gramo de grasa produce 9.4 kilocalorías en las reacciones metabólicas de oxidación, mientras que los prótidos y los glúcidos solo producen 4.1 kilocalorías por gramo. Forman las bicapas lípidas de las membranas citoplasmáticas y de los gránulos celulares, fosfolípidos, colesterol y glucolípidos, etc. Funciones. El transporte de lípidos desde el intestino hasta el lugar de utilización o al tejido adiposo, que es el mismo almacenaje, se realiza mediante la emulsión de los lípidos por los ácidos biliares y los proteolípidos, asociaciones de proteínas específicas con triglicéridos, colesterol, fosfolípidos, etc., que permiten su transporte por sangre y linfa. La clasificación. Se suelen clasificarse en glicéridos, que son aceites y grasas, fosfolípidos, esfingolípidos, glucolípidos, céridos, ceras, esteroides y terpenos. Clasificación. Grasas y aceites. Son los constituyentes principales de las células almacenadoras de estas en animales y plantas y componen una de las reservas alimenticias importantes del organismo. La diferencia entre las grasas y los aceites es muy clara. El aceite es un lípido a la temperatura ambiente, mientras que la grasa es sólida.
Las grasas son más concentradas en energía alimenticia, que son calorías, que los carbohidratos y proteínas. Fosfolípidos. Son un tipo de lípidos antihepáticos compuestos por una molécula de alcohol, que es glicerol, o de esfingosina, a la que se unen dos ácidos grasos, 1.2 diacilglicerol y un grupo fosfato. Los fosfolípidos se dividen en fosfoglicéridos, en el que el alcohol es glicerol, un alcohol de cadena corta, y esfingolípidos, el alcohol es esfingosina, un alcohol de cadena larga. Participan como segundos mensajeros de la transmisión de señales al interior de la célula. Componen estructuras de la membrana celular. Y los éridos, que son ésteres de un ácido graso de cadena larga, sólidos a temperatura ambiente. Poseen sus dos extremos hidrófobos, lo que determina su función: impermeabilizar y proteger. En los animales se encuentran en la piel, recubriendo el pelo, plumas y exoesqueleto de insectos. En los vegetales forman películas que recubren hojas, flores y frutos. Los esteroides y los terpenos. Los esteroides son terpenos o isoperoides con una vasta y diversa clase de compuestos orgánicos derivados del isopreno o 2-metilbuta o 1.3-dieno, un hidrocarburo de 5 átomos de carbono. Los esteroides son compuestos orgánicos derivados del núcleo del ciclopentanoperhidrofenantreno o esterano, que se compone de vitaminas y hormonas formando 4 anillos fusionados, 3 con 6 átomos y 1 con 5. Poseen en total 17 átomos de carbono. Ahora vamos a hablar sobre los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos constituyen el material genético de los organismos y son necesarios para la alimentación, para el almacenamiento y la expresión de la información genética. Son los biomoléculas portadoras de la información genética. Tienen una estructura polimérica lineal cuyos monómeros son los nucleótidos. El grado de polimeración puede llegar a ser altísimo. Son moléculas constituidas por centenares de millones de nucleótidos en una sola estructura covalente. El ácido nucleico, así llamado porque se encuentra en el núcleo de una célula, es un término que involucra al ADN y a todos los tipos de ARN, y es la manera en que un organismo guarda, traduce y pasa su información genética. Los ácidos nucleicos están hechos de cadenas de nucleótidos, los cuales se componen en un azúcar de 5 carbonos, una base y un grupo fosfato. Ahora los ácidos nucleicos, el descubrimiento. El descubrimiento de los ácidos nucleicos se debe a Mechner 1869, el cual, trabajando con los leucocitos y espermatozoides de salmón, obtuvo una sustancia rica en carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y un porcentaje elevado de fósforo. A esta sustancia se le llamó en su principio nucleína, por encontrarse en el núcleo. Años más tarde se fragmentó esta nucleína y se separó un componente proteico y un grupo prostético. Este último, por ser ácido, se le llamó ácido nucleico. Las funciones son duplicación del ADN y expresión mensaje genético. La transcripción del ADN para formar ARN y otros. Traducción en los ribosomas del mensaje contenido del ARN y a proteínas. La clasificación: ADN, ácido desoxirribonucleico, y ARN, ácido ribonucleico. Ambos se encuentran en todas las células procariotas, eucariotas y virus. El ADN funciona como el almacén de la información genética y se localiza en los cromosomas del núcleo, las mitocondrias y los cloroplasmas de las células eucariotas. En las células procariotas, el ADN se encuentra en su único cromosoma y de manera extracromosómica en forma de plásmidos. El ARN interviene en la transferencia de la información contenida en el ADN hacia los compartimentos celulares.
Se encuentra en el núcleo, el citoplasma, la matriz mitocondrial y el estroma de cloroplastos de células eucariotas en el citosol de células procariotas. Vamos a hablar ahora de las proteínas. Las proteínas son macromoléculas que se constituyen el principal nutriente para la formación de los músculos del cuerpo. Además de la formación de tejidos, las proteínas también regulan varias funciones del organismo. Las proteínas poseen una estructura química central que consiste en una cadena lineal de aminoácidos plegada de forma que muestra una estructura tridimensional. Esto les permite a las proteínas realizar sus funciones. Vamos a ver las funciones. Consiste en transportar las sustancias grasas a través de la sangre, elevando así las defensas de nuestro organismo. Las proteínas tienen una función defensiva ya que crean los anticuerpos y regulan factores contra agentes extraños o infecciones. Las proteínas cuya función es enzimática son las más especializadas y numerosas. Actúan como biocatalizadores, acelerando las reacciones químicas del metabolismo. Las proteínas funcionan como amortiguadores, mantienen en diversos medios tanto el pH interno como el equilibrio osmótico. Es la conocida como función homeostática de las proteínas. A función de resistencia o función estructural de las proteínas también es de gran importancia, ya que las proteínas forman tejidos de sostén y relleno que confieren elasticidad y resistencia a órganos y tejidos como el colágeno del tejido conjuntivo fibroso, reticulina y elastina del tejido conjuntivo elástico. Entre las funciones tenemos función estructural, función enzimática, función hormonal, función reguladora, función homeostática, función defensiva, función de transporte, función contráctil y función de reserva. La clasificación. Según su composición química, proteínas simples y proteínas compuestas. Las proteínas simples son aquellas que al hidrolizarse, o sea, al degradarse, solo producen aminoácidos. Y las proteínas complejas son aquellas que al hidrolizarse producen aminoácidos y otros compuestos orgánicos e inorgánicos. Estas pueden ser metalproteínas, nucleoproteínas y fosfoproteínas. Según su conformación, las proteínas fibrosas y las proteínas globulares. Vamos a hablar de las proteínas fibrosas. Son aquellas que están formadas por cadenas polipeptídicas formando estructuras compactas llamadas fibras. Y las proteínas globulares están formadas por cadenas polipeptídicas que adoptan en forma esférica, por ejemplo, enzimas, anticuerpos, hormonas. La mayoría de las proteínas que conoces pertenecen a esta clase, desempeñan funciones estructurales y mecánicas. Aquí finaliza la presentación de las biomoléculas, sus funciones, su clasificación y su estructura. Espero que les sirva para enriquecimiento para nuestro conocimiento.